Hola, soy Alejandra y vamos con la lección número 85 del curso de milagros. El repaso de hoy abarca la lección 69, mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí, y la 70, mi salvación procede de mí. Pero antes vamos a colocar estas lecciones en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su paz, y que nosotros estamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí y mi salvación procede de mí. ¿Qué nos recuerda esta lección? Primero, pues que estamos hechos de amor. ¿Por qué? Porque el original, el Rey del universo, el creador por excelencia, el único, que no hay nada fuera de él, nos creó desde el amor, ¿cierto? Y partiendo de eso, pues nosotros cuando bajamos a este lindo planeta azul, que es una escuela para nosotros, porque veníamos de un nivel espiritual muy alto y bajamos, ¿cierto?, a ocupar un cuerpo-mente que es el 1%. Entonces nos confundimos. Y entonces en ese cuerpo-mente pues hay un cerebro que parece dividido. Y ese cerebro dividido hace que a veces creamos que solo lo que es nuestro cuerpo, lo que pensamos, nuestros logros, lo que tenemos es lo importante en la vida. Y entonces vivimos en la Matrix. Desayunamos, vamos a trabajar, almorzamos, hablamos con unos amigos, nos tomamos un café, volvemos a la casa y así repetitivamente. Sin embargo, nuestra alma tiene un propósito que es, digamos, coger esta mente y borrar todas esas creencias que hemos, digamos, alimentado a través de todos los años. ¿Y cómo las alimentamos? Entonces recordemos que muchas tradiciones espirituales dicen que nuestra alma es infinita, tal y como es el Padre Celestial, que baja a un cuerpo para vivir cierta experiencia, y esa experiencia ha generado dos tipos de energía, una desde el amor y otra desde el miedo, o una desde el Espíritu Santo y otra desde el ego. ¿Cómo hicimos para generar eso? Pues resulta que como venimos de una evolución, como su palabra lo dice, pues nosotros empezamos con célula, fuimos, y no pelean con la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, muchas de las acciones que nosotros decidimos hacer o actuar o ejecutar, las tomamos desde nuestra biología. Y entonces nos defendemos, la sobrevivencia es algo importante, de hecho el ego nos ayuda a eso, el ego es un amigo de nosotros en el sentido que nos dice, si tú vas a una selva y ves un león, pues mira qué haces, porque si no te da miedo, ese león te puede atacar, ¿cierto? Lo mismo, no solamente tenemos esas memorias, digámoslo así, porque pues está dentro de nuestro ADN, sino también, por ejemplo, si tú tienes una pareja y esa pareja y tú vives en un lugar donde la monogamia es, digamos, tu derrotero, el día que esa persona se consiga otra pareja, entonces tú piensas en tu sobrevivencia y en tus hijos, entonces tú dices mi herencia, mi dinero, y no lo haces, digamos, desde tu mente lógica, sino desde el subconsciente. Entonces actúas y dices, uy, Diosito, yo no sé por qué estoy pensando eso, y empiezas a pensar, a pensar, a pensar. Entonces ese cerebro esa mente, esos pensamientos fueron alimentados por una creencia, y entonces actuamos desde, digamos, entre comillas, el animal, ¿cierto?, primitivo que nosotros somos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo actuamos? En defensa, en ataque, y hacemos las cosas que hacen muchos animalitos. ¿Es malo? No. ¿Por qué? Porque a veces se nos van las luces porque nuestra biología está determinada para hacer eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hemos actuado así? Cuando nosotros también tenemos una chispa divina y una parte muy espiritual, esa alma que está unida al Espíritu Universal, que nos dice, un momentico, yo estoy por encima de todo eso. Mi alma no está al servicio del cuerpo-mente. Mi cuerpo, ¿cierto?, y mi mente deberían estar al servicio de mi alma, pero se nos olvida. Entonces, como no está nuestro cerebro al servicio de nuestra alma, ¿cierto?, a veces, en muchas ocasiones, ¿qué hace nuestro cerebro? Para defenderse genera algún tipo de mecanismo, ya sea el miedo, ya sea la rabia, ya sea
qué sé yo, la ira, ya sea los celos. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que dice es necesito hacer algo que haga sobrevivir al cuerpo. Y entonces, pues si tú no tuvieras de pronto eh, ira, pues no podrías en algún momento actuar para defenderte frente a un ataque, ¿cierto? Entonces, la ira es necesaria, sí, pero no te quedes ahí. Pero ataques reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, voy a poner algo extremo, un terrorista viene y te apunta con un arma, hay gente que ha salvado la vida por la ira que ha tenido y dice, a mí no me gusta que me ataquen así, que me amenacen, entonces saca su ira y le salva la vida, ¿cierto? Entonces, pongámoslo en un ejemplo así. Pero hay otras emociones que se quedan grabadas en nuestro cerebro, ¿cierto? Y en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente. Recordemos que nosotros tenemos un consciente, que es ahora, el aquí y el ahora, como estamos haciendo, un inconsciente y un subconsciente. El inconsciente es el que viene de diferentes vidas. ¿Qué significa eso? Pues que a veces nosotros tomamos decisiones y la gente dice, ¿te pareces tanto a tu tatarabuela? ¿O te pareces tanto a tu tío Juanito que no conociste? Y es porque en nuestro ADN no solamente pasamos toda la parte genética, sino la parte de emociones, y tanto emociones positivas como emociones que nos vibran en una parte negativa. Entonces, a esas emociones, ¿cierto? Que quizás no es sanado, y recordemos que muchas teorías dicen que nosotros nacemos en el mismo árbol genealógico, en la misma familia, digámoslo así, en el mismo racimo de almas, ¿cierto? Entonces puede ser que yo haya sido mi tatarabuelo o mi tío en tercer lugar, ¿cierto? Entonces, ¿para qué vuelvo? Para sanar esas emociones que fueron emitidas desde el miedo, ya sea rabia, rencor, dolor, tristeza y todo. Y para eso el Padre Celestial hace un plan divino y nos pone ciertos familiares. A veces nosotros terminamos siendo pareja de nuestros papás, y eso diciéndolo en este avatar llamado cuerpo, ¿cierto? No estoy diciendo que seamos acá incesto ni nada de eso, simplemente que a veces la vida nos pone como a desarrollar diferentes papeles o diferentes roles dentro de nuestro árbol genealógico para sanar. Y entonces cuando nosotros estamos arriba, nosotros tenemos unos guías espirituales que nos dicen, vas a bajar, y nosotros decimos, uy, sí, me falta trabajar, qué sé yo, el perdón, o quizás la paz, o quizás, qué sé yo, el amor propio, etcétera, 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 la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la vida te pone nuevamente en situaciones para que tú en esa misma situación, ¿cierto?, saques el amor que tú eres. Sin embargo, nosotros, por aprendizaje, porque cuando bajamos nos ponen un velo del olvido, generamos nuevamente una acción o un sentimiento y nos ha causado dolor. Entonces podemos ver las cosas desde otro lado, ¿no? Porque nos dicen eso es malo, tus papás te hicieron algo malo, y entonces nosotros clasificamos todo por malo o bueno. Entonces no solamente nosotros lo sentimos, sino que la familia dice, sí, tu papá no te quería lo suficiente, sí, tu mamá era mejor con tus 8 hermanos, etcétera, etcétera, y tú vas generando una emisión de energía o un sentimiento de dolor. Ahora, cada vez que lo recuerdas, y si te pasó algo a los 4 años, digamos tu papá o tu mamá no estaba tan pendiente porque trabajaba, tú te sientes abandonado y crees que toda la vida tu papá y tu mamá te abandonaron. Entonces tú creces con ese dolor, y cada vez que alguien tenga que irse a trabajar o que simplemente decida irse para otro lugar o decida no seguir contigo una relación, tú te sientas abandonado y sufres, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que te baje de la energía, pues va a desprenderse del miedo. Eso va a generar una vibración y una frecuencia. Recordemos que toda energía creada vuelve a su creador por la ley del círculo, por la ley del ticún, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, como esa energía tú no la has sanado, vuelve en diferentes situaciones. Por eso hay personas que dicen, todas mis parejas me abandonan, todas mis parejas son casadas, siempre me pasa lo mismo con el jefe, siempre termino siendo amante. ¿Por qué?
porque frente a una situación actúas de la misma manera. Y entonces tomemos a Albert Einstein, lo voy a parafrasear también, no me sé todas las consignas que dijo él, pero él decía, si quieres tener un efecto diferente, actúa diferente. Si quieres tener un resultado diferente, actúa de modo diferente. Pero nosotros, por repetición y por las creencias, volvemos a actuar de la misma manera. Entonces, quizás estemos trabajando el perdón, o nuestra alma se propuso acá antes de nacer trabajar el perdón, y resulta que nuestros papás finalmente nos abandonaron, nos dejaron en un, qué sé yo, en un internado desde pequeño. Y entonces yo sufro, y luego quizás consigo una pareja y esa pareja se va con otra persona y sigo sufriendo. Mi alma se le olvidó porque se quedó en ese resentimiento. Entonces, ¿qué es lo que las teorías espirituales proponen? Es verifica qué te ha dolido en la vida y trabaja sobre ese dolor desde una virtud. ¿Qué significa eso? Entonces yo, por ejemplo, a mí, y yo lo hablo por Alejandra Sánchez, me molestaban siempre las injusticias. Y entonces eso me sacaba de quicio. Eso significa que en algún momento yo he sido injusta conmigo. ¿Y cómo es uno ser injusto con uno? Cuando pones por encima al otro y tú de pronto estás enfermita y resulta que tienes una visita y tú te paras y atiendes la visita, aunque tú estés que no puedes. Por lo tanto, cuando ayer hablábamos del amor, el amor también va hacia nosotros mismos y entonces las injusticias nos duelen. Entonces la vida nos presenta injusticias para que veamos que existe un equilibrio en la vida perfecto entre el dar y recibir, y que a veces uno tiene que aprender a decir no, porque a veces en esta sociedad nos enseñan a ser niños buenos o niños malos, y entonces estamos viviendo por los parámetros de los demás para ser aceptados, pero no por lo que queremos, y entonces nos obligamos a hacer cosas que no queremos hacer. Entonces tenemos que tener en cuenta las palabras tenemos que o debemos que, porque eso significa que lo estás haciendo desde el sacrificio y no desde el amor. Entonces, cuando tú tienes que trabajar las injusticias, tienes que mirar cuántas veces has sido injusta contigo mismo. Y uno dice, wow, tengo que trabajar y aprender del amor propio, porque todas las virtudes van unidas unas con otras. Ahora, volvamos al caso de unos niños, de una persona que ha sido abandonada, ya sea en un orfanato, en algún lugar. Si viene a perdonar y se queda con el dolor todos los días y con el resentimiento de que sus papás la abandonaron, él se quedó solo en el instante, en el cuerpo-mente, ¿cierto? Y es obvio, porque si le pasó eso a los 3 años, a los 5 años. Sin embargo, si esa persona a los 15, a los 20, a los 30, lo vive recordando con el mismo dolor, pues está emitiendo la energía muchas veces y eso se convierte en una energía que va a estar en tu cuerpo y que finalmente va a generar enfermedades, ¿cierto? Por eso la bioneuroemoción, la biodescodificación, que nos muestra el síntoma detrás, la emoción detrás del síntoma, perdón. Entonces, ¿qué nos dice esta lección? Los resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. ¿Por qué? Decía una frase muy bonita, que cuando nos cuentan un chiste una vez nosotros nos reímos, la segunda vez pues nos reímos un poquito, luego nos reímos, y cuando nos lo cuentan como 50 veces ya no nos causa risa. Pero el resentimiento, que es un sentimiento que yo vuelvo a sentir, me genera más dolor y yo estoy emitiendo eso. Ahora, si yo puedo sentir ese dolor y buscar dentro de mí también la parte que me hizo doler, ¿por qué me duele tanto a mí eso? Y puedo abrazar con amor ese sentimiento y puedo sacar lo mejor de mí, pero también puedo reconocer que yo he vivido X cantidad de vida y que el otro es un maestro para mí, que yo no sé la situación de mis padres, no sé por qué tomaron esa decisión, no sé si lo hicieron para bien mío. Entonces muchas veces no los hablamos, entonces nos quedamos calladitas. Pero cuando tú le preguntas a unos padres que han abandonado o tuvieron que dejar, utilicemos la palabra, a su hijo en otro lugar, en un orfanato, ellos dicen, lo que pasa es que en ese momento pues estábamos jóvenes, pero además no teníamos las condiciones, pero además nos parecía, por amor a él,
a ese bebé, que era mejor que ese niño no aguantara frío, hambre, pero además lo amaban ahí, y porque nosotros no le podíamos brindar lo que la vida necesitaba y lo hicimos desde el amor. Y tú entiendes que muchas de las cosas las personas las hacen pensando en el amor, que nunca nadie se levanta para hacerte daño, se levanta pensando haciendo daño. Y tú puedes ver esa chispa divina que está detrás del otro, que yo no puedo ver, que solo percibí un sentimiento erróneo, que vi solamente la vida desde mi perspectiva, pero no desde Dios. Pues cuando yo puedo ver a unos padres que quizás estuvieron de 16 años, de 15 años, que quedaron embarazaditos muy chiquitos, digámoslo así, que no tenían ningún ayuda económica, que se quedaron solos, que tuvieron mucho miedo y que actuaron desde el miedo. ¿Quién soy yo para juzgar ese acto? Entonces, cuando yo los puedo ver desde el amor, yo puedo decir, ¿y si yo en el lugar de ellos hubiera hecho exactamente lo mismo? ¿Cierto? Y si me pongo por un segundito en la situación de esos padres y los veo desde el amor, ¿qué pasaría con ese sentimiento de dolor que yo generé y que alimenté todos los días? Se desvanecería porque simplemente puedo ver la verdad que se oculta detrás de un acto. Ahora, ¿quién nos puede mostrar esa verdad? El Espíritu Santo, cuando vemos desde el sagrado presente, cuando ya no vemos la situación, ni le ponemos tono, ni le ponemos drama, sino que podemos ver la vida como un todo, como una oportunidad para ver en el otro y para entender que el otro actuó desde una intención positiva, digámoslo así. Entonces ya no lo siento personal, ya siento que simplemente me tocaba vivir esa experiencia y ahora soy yo dueño de esa emoción y puedo amar esa decisión de mis padres o esa situación y puedo verla y transformarla desde lo que yo soy. O puedo quedarme sufriendo y generando energía negativa y situaciones negativas, y que cuando mi alma se desprenda de este cuerpo, yo vaya hacia la luz y yo diga, ay, venía a perdonar, y toda la vida juzgué y sufrí cuando simplemente venía a aprender el perdón. Y el perdón desde el curso de milagros no es perdonar porque yo soy mejor y porque yo te perdono y soy bueno, no, es sentir que no hay nada que perdonar porque todo está coordinado por un rey del universo, porque siempre está soportado por él y porque yo soy quien decido mantener mi paz y mi amor en cualquier situación que la vida me ponga, no ser reactiva sino proactiva, o quedarme en el sufrimiento hasta los 80 años y hasta que pierda una vida generando una situación, ¿cierto? Un círculo interminable de situaciones, de relaciones que me lleven a sentir lo mismo y que yo reaccione de lo mismo, como soy víctima. Dios no me quiere, nadie me quiere, mis padres me abandonaron, mis parejas me abandonan, mis hijos me abandonan, mis nietos me abandonan, y contarme esa historia muchas veces. Por el contrario, hay gente que dice, no, un momentico, mis padres hicieron lo mejor y eso es lo que hay, ahora yo qué decido sobre la vida. Si la otra persona se va, bienvenida, porque yo soy suficiente, estoy con Dios y Dios y yo, mayoría absoluta. Entonces, cuando ves las cosas desde un aprendizaje, la vida inmediatamente te coloca otro tipo de situaciones porque haces ese salto cuántico y haces otra cosa diferente a la queja, al dolor, sino que al contrario tú dices, oye, gracias vida, porque si no hubiera sido así, yo no sería tan fuerte, yo no sería tan autosuficiente, yo no sería tan amorosa con las personas que están a mi lado, y les sacas la verdad a esa situación, porque recordemos que Dios todo lo hace para nuestro bien, para la evolución, que Dios nunca hace las cosas para que satisfacer, porque Dios no es un genio de la lámpara mágica en donde yo digo ayúdame y ya hazme la vida perfecta, no. Dios nos da a cada uno lo que necesita nuestra alma para evolucionar, simplemente que nosotros estamos en modo cuerpo-mente y no lo vemos. Y entonces, de acuerdo a los parámetros, a las creencias que tenemos, decidimos si sufrimos o si no sufrimos. Entonces acá también dice que repitamos ciertas palabras, que no haga de esto un obstáculo a la visión. La luz del mundo
desvanecerá todo esto con su resplandor. No tengo necesidad de esto, lo que quiero es ver. ¿Qué significa? Que cuando tú coges tus resentimientos, lo que te ha hecho doler, y tú lo miras con amor, como aprendizaje, tú puedes verlo de otra manera. ¿Y cómo lo puedes hacer? Diciéndole al Espíritu, déjame ver esto de otra manera. Esto no me va a quitar la paz, esto pertenece al pasado, esto es como la historia de la esposa de Lot, ¿no? Y en la Biblia lo dice, cuando ellos salieron de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Eh, Dios le dice a Lot que por favor ninguno mire hacia atrás, pero la mujer de Lot voltea hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Cuando nosotros interpretamos esta palabra que nos da la Biblia, es que yo cuando miro al pasado me estanco y me lleno de un resentimiento, porque yo muchas veces voy al pasado no para disfrutarlo, no para sacarlo mejor, sino para culpar, para juzgar tanto a mí como a los demás. Entonces, pues no caigamos en el error de mirar hacia el pasado para flagelarnos, por decirlo así. Y mi salvación procede de mí. Que esto no me tiente a hacer a buscar, perdón, mi salvación fuera de mí mismo. ¿Qué significa? Que muchas veces decimos, es que mi salvación es que mis papás me demuestren amor. Mi salvación es que ese hombre que se fue vuelva. Mi salvación es que me devuelvan el trabajo. Mi salvación es que la persona, mi hijo, se quite todos los vicios y no se vaya por ahí por el mundo a pasarla chévere. No, mi salvación proviene de mí, porque soy yo quien elijo mantener mi paz en cualquier situación o mantener mi sufrimiento. Y para eso tenemos un poder que es el libre albedrío, pero otro que es la imaginación. Entonces, muchas veces nosotros utilizamos la imaginación para pensar cosas tenaces, pero si utilizamos la imaginación para entrar a un mundo que nos llene de felicidad, para imaginar cómo debe ser ese momento en donde nosotros nos sintamos bien, podemos alcanzar ese sentimiento o esa emisión de energía. Por eso la meditación es tan fuerte, la oración, porque tú en la oración te concentras en sentir esa sensación, y al sentir, al generar esa emoción, generamos una emisión de energía. Entonces, cuando tú te imaginas en un lugar bello, donde tú tienes paz, en armonía, tú empiezas a vibrar ahí, y es ahí donde te conectas con el Padre Celestial. Ahora, hay una de las personas que me encanta que se llama Neville Goddard, que nos dice que usemos el poder de la imaginación. Una, porque cuando imaginamos ya lo hemos vivido una vez en nuestra mente, y entonces podemos no vivir el sufrimiento. Y dos, si se da como nosotros pensamos, lo vivimos dos veces. Por lo tanto, podemos alcanzar con la imaginación estados de armonía y de conexión con el Padre Celestial. Está también no permitiré que esto interfiera en la conciencia que tengo de la fuente de mi salvación. Esto no puede privarme de la salvación. ¿Qué significa? Que tú te hagas como un escudo protector frente a lo que pase al exterior. No significa que te vuelvas inhumano, no significa que no te preocupes, no, sino que tú te centres tanto en ti que quieras ser lo que eres. Eres amor, eres paz, eres perfección. Nada te puede quitar eso, porque es tu regalo divino, es tu herencia, porque el Padre Celestial te hizo desde el amor. Entonces, ningún elemento del exterior puede sacarte de tu paz si tú no se los permites. Y debemos tener en cuenta que lo que nos hace daño no es lo que pasa afuera, sino lo que pensamos de lo que pasa, ¿cierto? Entonces, son nuestros pensamientos los que nosotros debemos, digamos, poner al servicio de nuestra alma. Por eso el curso de milagros es tan repetitivo y nos dice, pregunta esto, repite esto, pídele ayuda al Espíritu Santo, pero repite, mi salvación procede de mí, mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. Y empieza a repetir, porque así se hicieron nuestras creencias. ¿Y cómo se hicieron nuestras creencias? Cuando nuestra familia repetía algo, repetía algo, y resonamos y lo aceptamos. Entonces, si pudimos aceptar lo que nos hacía daño, ¿por qué no vamos a aceptar algo que nos lleva a la paz? Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.